Explíquenos, doctor Carlos Caro, qué está en juego, por qué el tema debe hacernos prestar atención. Para mí la propuesta de reforma, Fernando, buenas noches. Buenas Gracias noches, por la doctor invitación. Es un planteamiento inconstitucional, porque lo que se está proponiendo es elevar la pena del delito de difamación hasta 7 años. Hoy en día la pena máxima es 3. Ponerla a 7 implica ya prácticamente Cárcel efectiva. Cárcel efectiva, para aquellos casos en los cuales una persona, que puede ser evidentemente un periodista que tiene gran poder de comunicación en todos los medios, reproduce una noticia que alguien pueda considerar falsa, difamatoria. Es decir, si por ejemplo, ¿no?, usted o yo leemos en la mañana un titular del periódico X y esa persona dice, no, ese titular me difama, usted por el solo hecho de leerlo, por el solo hecho de reproducirlo y difundirlo, como he dicho hace un momento, informar, ya estaría cometiendo delito. Esto, para mí, tiene nombre propio. Es una norma mordaza, es una norma contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión. Se quiere controlar la difusión de la información. Hay que recordar que tanto la Corte Suprema peruana como otras Cortes Supremas han planteado de que no comete delito, y acá en Perú eso es jurisprudencia de fines del siglo XIX, no hay delito de difamación por el llamado reporte fiel. Si yo simplemente reproduzco lo que otro dice, eso es un dato, es una información. Si yo creo que eso me difama, evidentemente tengo que ir a la fuente, no a la fuente que la reproduce. Se ha reportado y no a quien reporta lo que otro ha dicho. Exactamente. Entonces, lo que se plantea en esta reforma es sancionar al que difunde la noticia que se considera que es difamatoria, que agravia, que es falso, que lo que fuera. Y eso es algo que a mi juicio es inconstitucional porque lo único que se está haciendo ahí es reproducir o difundir información. Entonces, a mi entender, esta norma debería de ser, digamos, rechazada por el Pleno o, en su caso, observada por el Poder Ejecutivo porque agravia la libertad de expresión, la libertad de información, que viene consolidada a nivel de la jurisprudencia. Y más aún, Fernando, en un contexto en el cual a nivel internacional el delito de difamación está prácticamente en vías de desaparición. Por lo menos como realidad penal, pasar a ser un tema civil, ¿no? Exactamente. Multas, si hay mala fe. Y de hecho la vía civil ya existe, y la vía civil no es inofensiva, porque si uno además va a la cifra y a las cuentas, prácticamente no hay cárcel contra nadie por el delito de difamación. Lo que genera es el terror penal, ¿no? Y te van a procesar penalmente, te van a, digamos, etiquetar. Y generar una autoinhibición de los periodistas. Mejor no hablo nada de tal señor que va a hacerme una querella o que amenaza con hacerlo, ¿no? Y más aún si la pena pasa a ser de 7 años, que ya implicaría pena de prisión efectiva. Sí. Ahora, ¿cómo interpreta usted que hay este retroceso en las libertades en nuestro país respecto de este punto? Porque más o menos estamos llegando a un consenso de que meter a la gente presa por haber reportado a alguien que ha dicho, aunque sea falso, estoy reportando lo que ha dicho alguien. Si un político dice, por ejemplo, que no se ha curado bien a alguien, razón por la cual murió, cito al político. Claro. Pero yo no estoy diciendo, yo no soy la fuente de esa información, estoy reportando como me corresponde. Exactamente. Incluso usted puede decir, hay esta información, hay este dato, lo creo verdadero o falso, pero ya por el solo hecho de difundirlo, ya estaría cometiendo el delito, lo cual es absurdo. Entonces, yo creo que esto es un hipo. Un hipo. Un hipo. Yo no lo veo de otra manera. Creo que la ruta está clara a nivel constitucional, a nivel de la Corte Suprema, los tribunales ordinarios. Y así una norma como esta se aprobara, evidentemente prima la Constitución por encima de la ley. Si el Tribunal Constitucional tendría que anular esa ley. Y los jueces son muy hábiles en... No hay muchos antecedentes en las sociedades democráticas de leyes de este tipo. Más bien abundan en los países totalitarios. Exactamente. En los países totalitarios donde se quiera ejercer el control de la prensa, el control del periodismo, de estas libertades que se han mencionado de expresión e información. Y creo que si una norma así se aprobara, lo cual sería un error y un horror, creo que esto pasaría por el control no solo del Tribunal Constitucional, sino de los propios jueces, ¿no? Porque los jueces inaplican normas cuando las consideran inconstitucionales o las interpretan de forma restrictiva, que es lo que pasaría acá en pro de la libertad de expresión, como tantos fallos se han dado a nivel de la justicia penal, donde prima la libertad de expresión e información, que es Constitución, por encima de un mandato penal de sanción. Ahora, es muy grave que esto suceda de todas maneras, por más que usted crea que el Pleno va a rechazar este dictamen, en un país como el Perú, en donde la mayor parte de los casos de corrupción que han afectado a, como sabemos, personalidades muy poderosas, han sido revelados por la prensa.
es la prensa la que se ha arriesgado a hacer afirmaciones y a revelar cosas que no se conocían. La justicia ha venido, en muchos casos, después de la prensa. Sí, Fernando, el solo hecho, ¿no?, de que acá en el Perú, en este momento en Barbadillo, tenemos a 3 presidentes presos, gran parte de esos actos de corrupción se han conocido gracias a la prensa, a esta libertad de información y de expresión, y yo creo que a nivel internacional esto se reconoce. No es motivo de orgullo que hayan 3 presidentes presos, pero sí es motivo de orgullo que la prensa haga su trabajo y que las autoridades también en estos casos hayan hecho su trabajo, con los bemoles que todo esto pueda significar dentro del sistema, pero en definitiva hay, digamos, de parte, digamos, de la prensa peruana, de la investigación periodística peruana, un gran insumo que considero yo debe de mantenerse porque permite avanzar en la lucha contra la corrupción, porque genera las noticias, hay fiscalización, está el ojo público puesto encima de las autoridades importantes, y esto ha llevado, en el caso de Castillo, a los resultados que nosotros ya conocemos, ¿no? La prensa hizo su trabajo, la fiscalía hizo su trabajo y al final la policía, el Poder Judicial, etc. Pero estamos en un clima efectivamente propiciado mucho por Pedro Castillo para desacreditar a la prensa crítica del poder. Se le atribuye mala fe, se le atribuye ser mermelera, se le atribuye responder a los intereses de tal y cual, aunque los mismos órganos hayan criticado a corrientes políticas, personales políticas de muy diferentes bordes, ¿no? Sin duda, y es una narrativa que ha desbordado el ámbito local, ¿no?, porque esto ha sido reproducido a nivel también internacional por algunas voces de algunos, digamos, representantes de algunos países, como en su momento Chile, Colombia, México, etc. Es decir, es un discurso que ha tenido un cierto impacto, esa narrativa. Pero yo creo que el trabajo periodístico que se tiene que realizar de investigación, de fiscalización del poder, es un factor clave para cualquier lucha contra la corrupción que nos azota a nivel regional. Ahora, el tema ha sido abordado, no el tema de la difamación, pero el contexto general represivo en el informe de la Comisión Interamericana. Se han reportado numerosos casos de amenazas a periodistas y una campaña para desacreditar a la prensa. Sin duda que sí. Hay que recordar de que estos informes de la Comisión Interamericana son una suerte, digamos, de alertas, banderas rojas. Todavía no son vinculantes porque no hay una sentencia, no es una cautelar, y deben ser tomados en cuenta para poder, digamos, mejorar, digamos, el sistema, y en este caso hay muchas advertencias y recomendaciones dadas al gobierno peruano que se tiene que seguir, y parte de eso, sin duda, es proteger la actividad periodística, porque una sociedad democrática simple y sencillamente no puede caminar sin libertad de expresión. Entonces creo que el gobierno, de ser el caso, porque el gobierno es el que tiene el primer llamado, digamos, a ejecutar o evaluar estas recomendaciones, de ser el caso tendrá que observar una ley de esta naturaleza u otras que tengan o persigan la misma dirección, que es silenciar a la prensa. ¿Qué es lo que, si hubiera el caso de alguien, no hablo necesariamente sobre periodistas, cualquier persona que difama deliberadamente, es decir, hace afirmaciones sabiendo que son falsas para desacreditar a alguien? ¿Cuál es el procedimiento judicial que a usted le parece que debería corresponder? A mi entender, es la vía civil, la forma de responsabilidad civil y no la vía penal. Hoy en día la vía penal está absolutamente desacreditada porque el sesgo penal implica un procesamiento, la amenaza contra la libertad personal, y desde luego que para este tipo de casos hay otros mecanismos de persecución que pudieran ser eventualmente más efectivos, como pueden ser los mecanismos de responsabilidad civil. La vía penal, como solemos decir los penalistas, debe de ser el último campo de batalla, ¿no?, la última razón de ser, y por esa razón es que en varios países se ha propuesto, cómo no abolido, digamos, esta forma de responsabilidad bajo la idea de que hay otras vías u otras formas de proteger el honor, digamos, o la reputación de las personas que no sea la vía penal. De acuerdo. Aprovecho para terminar con una pregunta sobre un tema diferente, que es una decisión tomada en el Congreso que ha declarado improcedente la denuncia constitucional que se había presentado contra la presidenta Dina Boluarte, precisamente por las muertes producidas durante las protestas de diciembre y enero pasado. Sí, yo creo que era algo esperado, porque no estamos hablando de un sistema totalitario donde la Presidencia de la República o el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Interior hayan dado la orden de matar personas. Lamentablemente se han producido estas muertes que tienen que ser investigadas,
tiene que ser objeto de procesamiento y eventual sanción, pero no podemos, a mi juicio, llegar a extremos como el que se dice en el informe que han habido acá presuntas ejecuciones extrajudiciales. Eso es grave, porque ejecuciones extrajudiciales es nivel La Cantuta, Barrios Altos, ¿no? Es decir, que profesamente extraigo personas, los privo de todo tipo de derechos y protección y los mato. O sea, eso, desde mi punto de vista, no ha sucedido como tal y como se concibe el delito de ejecución extrajudicial a nivel internacional. En el caso de la presidenta, creo que al no haberse podido probar de que ella ha dado órdenes, ¿no?, materiales, dolosamente, intencionalmente, vamos a decirlo así, para poder matar personas, era una denuncia que se tenía que archivar y era el camino que se esperaba. Tomamos nota entonces de su opinión sobre ese punto. Abogado Carlos Caro, experto en Derecho Penal. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando.